Capítulo 7. El mensaje de las parábolas. Subtítulo 1. Esencia y finalidad de las parábolas. El núcleo central de la predicación de Jesús lo constituyen sin duda las parábolas. Pese al cambio cultural, vuelven siempre a impresionarnos por su frescura y humanidad. Joachim Jeremías, a quien debemos un libro fundamental sobre las parábolas de Jesús, ha señalado con razón que la comparación de las parábolas de Jesús con el lenguaje de imágenes del apóstol Pablo o con las parábolas de los rabinos permiten reconocer una marcada peculiaridad personal, una claridad y sencillez únicas, un dominio inaudito de la forma. Aquí sentimos de forma muy directa también por la singularidad lingüística en la que se transparenta el texto arameo, la cercanía de Jesús como vivía y enseñaba, pero a la vez nos ocurre como los contemporáneos de Jesús y como a sus discípulos. Tenemos que preguntarle una y otra vez qué nos quiere decir con cada una de las parábolas. Comparar Marcos capítulo 4, versículo 10. El esfuerzo por entender correctamente las parábolas atraviesa toda la historia de la Iglesia. También la exegesis histórico-crítica se ha tenido que corregir a sí misma repetidamente y no está en condiciones de ofrecernos resultados definitivos. Uno de los grandes maestros de la exegesis crítica, Adolf Jülicher, había iniciado con su obra en 2 volúmenes, Die Kleinische Redung, 1899, segunda edición en 1910, una nueva fase en la interpretación de las parábolas, en las que apareció que se había encontrado, por así decir, la fórmula definitiva para explicarlas. Jülicher comienza con destacar expresamente la radical diferencia entre alegoría y parábola. La alegoría se había formado en la cultura helenista como forma de interpretación de antiguos textos religiosos, acreditados que, en su estado presente, ya no podían ser asimilados. Sus enunciados fueron explicados como formas que encubrían un contenido misterioso que se ocultaban tras el sentido de las palabras, de modo que en el lenguaje de los textos podía entenderse como un discurso en imágenes, las cuales fueron interpretadas pieza a pieza, rasgo a rasgo, entendiéndolas como representaciones figuradas del punto de vista filosófico que ahora aparecían como su verdadero contenido. En el entorno de Jesús, la alegoría era la forma habitual del lenguaje figurado. Por eso resultaba natural, de acuerdo con este patrón, interpretar la parábola como alegoría. En los evangelios mismos se encuentran diversas interpretaciones alegóricas de las parábolas, las cuales son puestas en boca de Jesús. Por ejemplo, en el caso de la parábola del sembrador, cuya semilla cae en el camino, en terreno pedregoso, entre espinas o bien en suelo fértil. Marcos capítulo 4, versículo del 1 al 20. Pues bien, Jülicher ha distinguido nítidamente las parábolas de Jesús de la alegoría. Aquellas no son alegorías sino un fragmento de vida real, en el que se trata de una única idea, la cual ha de ser entendida del modo más general posible, de un único punto clave. En consecuencia, las interpretaciones alegóricas puestas en boca de Jesús se consideran añadidos posteriores que brotan de un malentendido. La idea fundamental de Jülicher, la distinción entre alegoría y parábola, es correcta, como tal y pronto fue aceptada por todos los investigadores. Pero poco a poco, las limitaciones de su enfoque se fueron haciendo cada vez más claras. Aunque la distinción de parábolas y alegoría esté justificada como tal, su separación radical no se puede justificar ni histórica ni objetivamente. También el judaísmo conoció, especialmente en la apocalíptica, el lenguaje alegórico. Parábola y alegoría
pueden confluir perfectamente. Jeremías ha mostrado que la palabra hebrea masal, parábola, acertijo, comprende los géneros más diversos. Cito: parábola, comparación, alegoría, fábula, proverbio, discurso de revelación apocalíptica, acertijo, seudónimo, símbolo, figura fingida, ejemplo, modelo, motivo, justificación, disculpa, objeción, chiste. Fin de la cita. Ya con anterioridad, la historia de las formas había intentado avanzar dividiendo las parábolas en varias categorías. Cito: se distinguió entre imágenes, comparación, semejanza, parábola, alegoría, narración de ejemplos. Fin de la cita. Si la identificación del género parábola con un tipo literario único era erróneo, más superada aún está la manera como Hulicher creía poder localizar el punto clave, en torno al que giraba toda la parábola. Basten 2 ejemplos de esto. Se nos dice que la parábola del rico necio, Lucas capítulo 12 versículos 16 y siguientes, significa lo siguiente. Cito: el hombre, hasta el más rico, está en todo momento a merced del poder y la gracia de Dios. Fin de la cita. El punto esencial en la parábola del administrador astuto, Lucas capítulo 16, versículo 1 y siguientes, sería el aprovechamiento decidido del presente como condición para un futuro feliz. Jeremías comenta con razón, cita: las parábolas predican puro humanismo religioso. De su ímpetu escatológico no queda nada. Inadvertidamente Jesús se convierte en apóstol del progreso, maestro de sabiduría que acuñó máximas éticas y una teología simplificada, depositada en imágenes y relatos. Y él no era eso. Fin de la cita. Más drásticamente aún se expresa Charles W. F. Smith. Cito: nadie crucificaría a un maestro que cuenta historias amables para reforzar la prudencia moral. Fin de la cita. Cuento aquí esto con tanto detalle porque nos permite apreciar las limitaciones del método liberal, que fue considerado en su tiempo como la cumbre insuperable del rigor científico y la fiabilidad histórica, y al que también los exegetas católicos miraban con envidia y admiración. Ya en el Sermón de la Montaña hemos visto que este tipo de exegesis que hace de Jesús un moralista, un maestro de una moral ilustrada e individualista, resulta teológicamente insuficiente, pese a toda la importancia de sus conocimientos históricos, y no puede aproximarse a la verdadera figura de Jesús. Si en la práctica Hulicher concebía el punto clave, prácticamente de un modo completamente humanista, de acuerdo con la mentalidad de su época, más tarde fue identificado con la escatología inminente. En último término, todas las parábolas desembocaban en el anuncio de la inminencia temporal del eschatón, que irrumpe el reino de Dios, pero también con esto se hace violencia a la pluralidad de los textos. En muchas parábolas, esta alineación con la escatología inminente solo se puede injertar de un modo artificioso. Frente a este intento, Jeremías ha destacado con razón que cada parábola tiene su propio contexto y con ello también su propio mensaje. En este sentido, en su libro sobre las parábolas ha puesto de relieve 9 puntos temáticos principales, asumiendo con ello la búsqueda de un hilo común, un cetro de gravedad dentro del mensaje de Jesús. Jeremías reconoce su deuda con el exegeta inglés Charles H. Dodd, pero a la vez se distancia de él en un punto esencial. Dodd hizo de la orientación de las parábolas al tema del reino de Dios o soberanía de Dios el punto central de su exegesis, pero
rechazó el enfoque de la escatología inminente de los exegetas alemanes, ligando en cambio escatología o cristología. El reino llega en la persona de Cristo. Las parábolas, al remitir al reino, remiten a él como verdadera figura del reino. Jeremías creyó no poder aceptar esta posición de la escatología realizada como la llamada dot, y en vez de ello habla de una escatología realizándose, con lo cual conserva, aunque algo debilitada, la idea fundamental de la exegesis alemana, según la cual Jesús proclamó la inminencia temporal de la venida del reino de Dios y la prestó de diversas maneras a sus oyentes en las parábolas. Con ello, el lazo entre cristología y escatología vuelve a debilitarse y queda la cuestión de qué haya de pensar de ello el oyente de 2000 años después. En todo caso, tiene que considerar un error el horizonte de la escatología próxima de entonces, pues el reino de Dios, en el sentido de una transformación radical del mundo por Dios, no ha llegado y tampoco puede asumir esta idea para hoy. Todas nuestras reflexiones anteriores nos han llevado a reconocer la expectativa inmediata del fin de los tiempos como un aspecto de la recepción primera del mensaje de Jesús, pero a la vez se ha hecho patente que no se puede encasquetar esa expectativa a todas las palabras de Jesús y que de ningún modo cabe hacer de ella el verdadero tema de su evangelio. En esto, Dodd está mucho más cerca de la verdadera tendencia de los textos. Precisamente en el Sermón de la Montaña, pero también al interpretar el Padre Nuestro, hemos visto que el tema más profundo de la predicación de Jesús era su propio misterio, el misterio del Hijo en el que Dios está con nosotros y cumple su palabra, que Él anuncia el reino de Dios en su persona como algo que está llegando y que ha llegado. En este sentido, hay que darle la razón en lo esencial a Dodd. Si el Sermón de la Montaña es escatológico, si quiere, pero escatológico en el sentido de que el reino de Dios se realiza en su venida, podemos hablar perfectamente de escatología realizándose. Jesús, como Él ha llegado, es a lo largo de toda la historia el que está llegando. De este llegar es de lo que nos habla en último término. De modo que podemos asentir plenamente a la última frase del libro de Jeremías. Ha empezado el año de gracia del Señor, pues se ha presentado aquel cuya gloria oculta destella tras cada palabra y cada parábola el Salvador. Aunque según esto, podemos entender todas las parábolas como invitaciones ocultas y complejas a creer en Él como reino de Dios en persona, hay unas palabras de Jesús sobre las parábolas que se oponen a ello y nos irritan. Los tres sinópticos nos cuentan que ante la pregunta de los discípulos por el sentido de la parábola del sembrador, Jesús les dio la entrada de una respuesta general sobre el sentido de la predicación en parábolas. En el centro de esta respuesta de Jesús están unas palabras de Isaías capítulo 6, versículo 9 y siguientes, de las que los sinópticos ofrecen distintas lecciones. El texto de Marcos capítulo 4, versículo 12, en la cuidadosa traducción de Jeremías dice así, cito, a vosotros, es decir, el círculo de los discípulos, Dios os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los que fuera todo es enigmático, para que, como está escrito, miren y no vean, oigan y no entiendan, a no ser que se conviertan y Dios los perdone. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso sirve las parábolas del Señor para hacer inaccesible su mensaje y reservarlo a un pequeño círculo de elegidos a los que Él mismo se las interpreta? ¿Pretenden las parábolas cerrar en vez de abrir? ¿Es Dios parcial, puesto que no quiere que a todos, sino solo a una élite?
Si queremos entender estas misteriosas palabras del Señor, debemos leerlas a la luz de Isaías, a quien cita, y debemos leerlas a la luz de su propio camino, cuyo desenlace él conocía. Con estas palabras Jesús se sitúa en la línea de los profetas. Su destino es destino de profetas. Las palabras de Isaías son en conjunto aún más severas y alarmantes que en el extracto de ellas que Jesús cita. En el libro de Isaías se dice, cito, «Embota el corazón de esta gente, endurece su oído, ciega sus ojos, que sus ojos no vean, que sus oídos no oigan, que su corazón no entienda, que no se conviertan y sane». Fin de la cita. Isaías capítulo 6, versículo 10. El profeta fracasa. Su mensaje contradice demasiado la opinión general. Los hábitos arraigados, solo a través de su fracaso llegan sus palabras a ser eficaces. Este fracaso del profeta quedará como oscuro interrogante colocado sobre toda la historia de Israel y en cierto modo vuelve siempre a repetirse en la historia de la humanidad. Es una y otra vez el destino de Jesucristo. Él termina en la cruz, pero precisamente de la cruz viene la gran fecundidad. Y aquí aparece también inesperadamente la relación con la parábola de la semilla, que constituye en los sinópticos el contexto de esas palabras de Jesús. Es llamativa la importancia que tiene la imagen de la semilla en el conjunto de los mensajes de Jesús. La época de Jesús, la época de los discípulos, es la de la siembra y la semilla. El reino de Dios está presente como semilla. La semilla, vista por fuera, es una cosa pequeña. Uno puede no verla. El grano de mostaza, imagen del reino de Dios, es el más pequeño de los granos, y sin embargo lleva en sí todo un árbol. La semilla es presencia del futuro. En la semilla lo venidero está ya aquí, oculto. La semilla es presencia de la promesa. El Domingo de Ramos, el Señor resumió las múltiples parábolas de semillas y reveló su sentido pleno. Cito: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedará infecundo, pero si muere, da mucho fruto». Fin de la cita. Juan capítulo 12, versículo 24. El mismo es ese grano. Su fracaso en la cruz es precisamente el camino para ir de los pocos a los muchos, a todos. Cito: «Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». Fin de la cita. Juan capítulo 12, versículo 32. El fracaso de los profetas, su propio fracaso, aparece ahora a otra luz. Es justamente la manera de que se conviertan y Dios los perdone. Es justamente la manera de que a todos se les abran los ojos y los oídos. En la cruz se descifran las parábolas. En el discurso de despedida, el Señor dice sobre esto. Cito: «Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que yo no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente». Fin de la cita. Juan capítulo 16, versículo 25. De modo que las parábolas hablan secretamente del misterio de la cruz. No solo hablan de él, sino que forman parte de él, pues precisamente dejan traslucir el misterio divino de Jesús. Llevan a la contradicción. Precisamente cuando alcanzan una claridad última, como en la parábola de los viñadores homicidas, Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12, se convierten en estaciones hacia la cruz. En las parábolas, Jesús no es solo el sembrador que esparce la semilla de la palabra de Dios, sino semilla que cae en la tierra para morir y dar fruto. De este modo, precisamente, la inquietante explicación de Jesús nos lleva más allá del sentido de sus parábolas y su significado de la palabra escrita de Dios. Leemos la Biblia, y en especial los Evangelios como unidad y como totalidad que expresa en todos sus estratos históricos un mensaje internamente coherente.
Pero tras esta explicación tan teológica tomada de la Biblia misma, quizá convenga considerar las palabras también en su aspecto específicamente humano. ¿Qué es en realidad una parábola y qué pretende en el que la cuenta? Todo educador, todo maestro que quiera transmitir a sus oyentes nuevos conocimientos se servirá siempre del ejemplo, de la parábola. Por medio del ejemplo acerca a la mente de sus interlocutores una realidad que hasta entonces quedaba fuera de su campo de visión. Quiere mostrar cómo trasluce en una realidad con la que están familiarizados algo que hasta entonces no había percibido. Por medio de la parábola les acerca lo lejano, de modo que pasando por el puente de la parábola llegan a la orilla de lo que hasta ahora desconocido. Se trata de un movimiento doble. Por una parte, la parábola acerca de lo que está lejano a los que escuchan y piensan con uno. Por otro, se hace que lo propio oyente se ponga en camino. La dinámica interna de la parábola, el autorrebasamiento de la imagen elegida, le invita a confiarse a esta dinámica e ir más allá de su horizonte actual, a conocer y a comprender cosas que hasta ahora le eran desconocidas. Pero esto significa que la parábola requiere la colaboración de quien aprende, a quien no solo se le acerca algo, sino que debe emprender él mismo el movimiento de la parábola y ha de ir con ella. En este lugar aparece la problemática de la parábola. Puede darse la incapacidad para descubrir su dinámica y dejarse guiar por ella. Y sobre todo cuando se trata de parábolas que afectan a la propia existencia y la alteran, puede darse la negativa a emprender el movimiento exigido. Con esto hemos regresado de nuevo a las palabras del Señor sobre el ver y no ver, sobre el oír y no entender. Jesús no quiere transmitirnos una serie de conocimientos abstractos que en el fondo no nos importan. Tiene que guiarnos al misterio de Dios, a la luz que nuestros ojos no pueden soportar y de la que por ello nos apartamos, para que nos sea accesible. Nos muestra la transparencia de la luz divina en las cosas de este mundo y en nuestras realidades cotidianas. Quiere mostrarnos por medio de lo cotidiano el verdadero fundamento de las cosas y por tanto la verdadera dirección que debemos tomar en el día a día para ir bien orientados. Nos muestra a Dios no un Dios abstracto, sino el Dios que actúa, que entra en nuestra vida y nos quiere coger de la mano. Nos muestra a través de lo cotidiano quiénes somos y con arreglo a ello qué tenemos que hacer. Nos transmite un conocimiento exigente que no nos aporta única o principalmente un nuevo saber, sino que cambia nuestra vida. Es un conocimiento que nos enriquece. Dios está de camino hacia ti, pero también es un conocimiento exigente. Cree y déjate guiar por la fe. Por eso la posibilidad del rechazo está tan presente. A la parábola le falta la evidencia necesaria. 1000 objeciones racionales son posibles, no solo en la generación de Jesús, sino a lo largo de todas las generaciones y posiblemente hoy más que nunca, pues hemos construido un concepto de realidad que excluye que Dios sea transparente en lo real. Solo se considera real lo comprobable experimentalmente, pero Dios no se somete a experimentos. A la generación de la travesía del desierto le reprocha precisamente esto. Cito: vuestros padres se pusieron a prueba, pretendieron someterse a experimentos y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Fin de la cita. Salmo 95, versículo 9. Dios no puede transparentarse. Tal dice el concepto moderno de la realidad. Por tanto, no puede aceptarse la exigencia de que Él nos plantea, creer en Él como Dios y vivir en consecuencia.
parece algo inasumible. En esta situación, las parábolas conducen de hecho a no ver y a no entender, al endurecimiento del corazón. De modo que las parábolas son, en último término, expresión del ocultamiento de Dios en este mundo, y de que el conocimiento de Dios siempre compromete al hombre entero, que es conocimiento, que forma unidad con la vida misma. Un conocimiento que no puede haber sin conversión, pues en un mundo marcado por el pecado, el peso, la gravitación de nuestra vida se caracteriza por la reclusión en el yo y el sé impersonal, reclusión que se ha de abrirse a un nuevo amor que nos traslada a otro campo de gravedad y nos hace vivir de nuevo. El conocimiento de Dios no es posible, en este sentido, sin el don del amor de Dios que se hace visible, pero es preciso que este don sea aceptado. En este sentido, en las parábolas aparece la esencia del mensaje de Jesús. En este sentido, el misterio de la cruz está inscrito íntimamente en la esencia de las parábolas.